clavados a los 23, rozando el límite de la obsesión. Cuando lo uno lleva a lo otro, marca la trayectoria de Los Acebos, banda de indie rock que sigue un azar planeado por Berto, el sol líder. Los nervios a flor de piel, a flor de piel, a flor de piel. Esclavos de la intensidad siempre dan un paso más. Juan de Dios Martín y el productor aparecen en cartelos de grandes festivales, pero saben que la toma a tierra está en formar parte de una escena y actuar en sales pequeñas donde ves evolucionar al to público. Soñando, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad. Pensando que no hay marcha atrás, cada día es el final y no lo entiendo. Acariciando la ansiedad, esto no se puede parar. Y es que no quiero. No sé parar. Perdido en tu constelación, no sé parar. Enterrado en la misma obsesión, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, buscando una razón, esclavos de la intensidad, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad. Comienza ya la cuenta atrás, algo que nunca va a pasar, jamás lo sabremos. La tormenta fue quien nos rompió, pero fue quien nos levantó. No abandonaremos. No sé parar, perdido en tu constelación, no sé parar, encerrado en la misma obsesión, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad. No hay ganas, tampoco razones, escapo sin mirar atrás. ¿De qué sirven tus mil perdones? Dejar huella en la eternidad. Recuerdo de viejas canciones, brillar en la oscuridad, la intensidad que nos consume. Soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad, soñando, soñando con arder, florecer, llamas amanecer, otra vez, buscando una razón, esclavos de la intensidad, esclavos de la intensidad, esclavos de la intensidad, esclavos de la intensidad. Los Acebos, que sois Guille,
Óscar, Sebas y Berto. Bueno, normalmente la máxima así de que hay un líder en un grupo, ¿no?, se suele cumplir, y en este se confirma además doblemente, porque tengo que mirar a Berto si tenemos que hablar al menos de lo que es la idea de montar esta banda en la que luego os vais a ir, o a la que luego os vais a ir incorporando pues todos los aquí presentes. Si os parece, Berto, nos arrancas así un poco contando cómo nace un poco la idea de los acebos, y luego ya que ellos vayan pues narrando un poquitín cómo se van incorporando al grupo, ¿vale? Pues nada, los acebos nacen en la pandemia. Me gustaba un poco el tema de la producción, siempre me gustó la música porque patinaba de pequeñín y estuve muy vinculado a la música. Me atraía mucho la idea del Ableton y todo esto, y me puse a cacharrear en casa y a componer y demás ahí con las baterías, bueno, sin tener ni idea. Y luego ya realmente cuando más o menos tenía como una melodía y un poco el tema montado, pues fui haciendo las letras y tal, y así, pues eso, compuse como unos temas, llamé a ciertos colegas y lo llevamos al local de ensayo. O sea que tú, digamos que estructuras, ¿no?, y creas lo que es la identidad del grupo en cuanto a la composición, tienes toda la idea en la cabeza y luego ya dices, venga, esto lo tengo que materializar, y ahí es cuando necesito los músicos. Y entonces, y por orden de aparición, sí. Guille, venga, que es... Por orden de incorporación. Incorporación. Sí, porque, bueno, estaba eso, un grupo de, además eran amigos en común. Sí. Y al final, bueno, decidieron, oye, que no podían, que tal, que no sé cuánto. Y me llamó hace 2 años. Oye, tenemos un conciertuco y tal, si no te importa, para que, oye, si nos puedes hacer el favor y... Sí, y hasta hoy. Hasta hoy. Oye, pues ya se estiró, ¿eh? El favor hasta hoy, sí, sí. Óscar, en tu Pues caso. lo mío fue bastante similar a lo de Guille, pero hace menos tiempo. Fue hace menos de un año. Sí. A final de junio, más o menos, yo recuerdo que volví de vacaciones con mis padres y recibo una llamada ahí de Berto y me dice, no, que necesitamos que vengas de bajista, porfa, también un favor tal, para un festi. Pidiendo favores. No, a ver. Oye, verás. Y dice, que vamos a tocar en Portamérica, el festival, y yo, ostras. Pero bueno, oye, era un favorazo. Vamos a ver. Y tiremos para adelante, yo creo que salió muy bien, además. O sea, que todos os conocíais. Y desde entonces también. Y desde entonces hasta ahora. Sebas, ¿cuál es Entonces, tu llegada? a ver, yo llegué después de Guille, que fue que Berto, que me contactaste por Instagram, creo que fue. Sí. Me mandaste un mensaje por Instagram que ni nos conocíamos ni nada, no sé ni cómo conseguiste mi contacto, pero al final yo veo un Me quedaron mensaje... un poco de loco, Veo un mensaje que bueno, que una banda, que no sé qué, y yo estaba recién llegado, es que no tenía ni 2 meses en Asturias, y dije, perfecto, como anillo al dedo, que 3 días después estoy en el sitio de ensayo, ahí medio tocando los temas, ahí medio bien, medio mal, pero te moló a ti y bueno. Hasta aquí. Como era primera vez. Flechazo, ¿verdad? Sí, de loco nada, porque al final es el motor y el impulso y las ganas de montar una banda y de que todo eso se lleve, pues al final al local de ensayo, que es donde se montan, donde se montan las canciones. Y esto, o sea, tú a la música, ¿en qué momento llegas? ¿Ahí? Cuando en tu adolescencia empiezas a...? A tocar, no, a tocar yo empiezo como a los 20 años, 19. Es una historia muy graciosa porque había comprado no sé qué de la época de eBay y tal, y pagué con PayPal y no me quitaron el dinero era algo como de 90 euros y no me quitaron el dinero. Y digo yo, joder, pues me voy a comprar una guitarra en la tienda abajo de casa. Tengo una tienda abajo de casa y le digo, ¿tienes una guitarra por menos de 100 euros? Y era una... la acústica. La que tengo yo. Es esa, la sigo conservando. Y aprendí a tocar la guitarra. O sea, compras la guitarra sin saber tocar la guitarra. Sí, sí, no. Qué maravilla. Ni idea. Sí, con un dinero que no deberías tener tampoco. Que luego me reclamaron y que mi madre pagó de aquella. Vaya. Ay, las madres. Pero bueno, mira, aquí estamos. O sea, Sí. Y luego aprendes a tocar, entonces, ¿qué? ¿Lo haces de manera autodidacta? ¿Cómo vas ahí? Sí, en YouTube. Sí. A mí me encantaba ver directos de, pues eso, de Arctic Monkeys, de, bueno, Red Hot Chili Peppers, Frustiante, me encantaba. Sí. Y yo me intentaba aprender como los temas en directo y tal, y los iba poniendo, pues cover de Frustiante en no sé qué concierto. Y ahí como ponía los dedos y demás, los A intentaba. velocidad mínima, ¿no? El vídeo ahí... Oh. Exacto, emulando. La tercera cuerda no suena, el tal. Luego, evidentemente, fui a clases y vi que hay una vía mucho más rápida, pero bueno, de aquella tocaba como 5, 6, 8 horas al día, ¿eh? Estuvo así 3 días, o sea, 3 años. No, ya, Es que ya te cundía. Genio, es un genio. No hubiera estado mal. Oye, lo de el nombre de los acebos, porque bueno, aparte de árbol, sé que tiene además también relación, ¿no?, con parte de la historia de la banda o de los ensayos de la banda, ¿no? Sí. Contarnos de dónde viene todo esto. Ensayábamos en la casa del pueblo de un colega, de Cudillero, o cerca de
de Cudillero. Y la Cudillero, casa... que es donde estás tú ahora, Donde ¿no? vivo yo ahora. de Sebas. Qué maravilla. Y la casa se llama, tiene un logo gigante fuera que se llama Los Acebos. Claro. Pues Los Acebos. O sea, revelo. Y Los Acebos. Y ahí Qué se quedó. bueno. Todo es casi como siempre fruto un poco de la casualidad, del azar y de cómo te va llevando una cosa a otra. Y vuestro segundo disco, que se llama Esclavos de la Intensidad, que es que me representa muchísimo a mí, este título. Y además Esta vida moderna, ¿eh? habéis contactado para este disco también con Juan de Dios Martín, productor de Joel López y de Leiva y de un montón de nombres, supernombres así de la escena indie estatal. ¿Y cómo llegáis a este contacto? Entramos como en una fundación, Paideia, en Galicia. Tienes como mentorías con cierta gente. Habíamos tenido con varias personas que como Sí. que te enfocan en el proyecto, yo qué sé, pues management, marketing, tal, bueno, todo esto. Y la última fue con Juan de producción. Teníamos Sí. unos temas que queríamos grabar y tal. Nos moló tanto, vinimos, ¿te acuerdas? Viniendo escuchándolo. Sí. Pues, joder, estos son Qué los guapo, Acebos. Qué bueno. Sí. Y nada, ahí ya lo llamamos a los 2 días y tal, y nos dio el sí, vamos, como si fuese un regalo de cumpleaños. Claro, pero vosotros, a ver, tenéis un superproductor, pero, por ejemplo, todo o el resto, ¿no?, de cosas que se necesita para tener un grupo funcionando, eso lo gestionáis vosotros. Y el resto, digo, es todo. Es decir, o sea, desde Sí, absolutamente. las redes sociales... ¿Entre todos? o- Buscáis los bolos, todo, o sea, hacéis de manager, de road manager, de... todo, de todo, todo. El road manager es él. El road manager veces, es a veces. Luis, ¿no? O sea, A es veces, así a veces. que te toca conducir y... Eso sí, por ejemplo, en el Portamérica sí. Y luego relaciones públicas, ¿quién es el relaciones públicas así de la banda? También tú. Yo También, ¿no? soy casi todo, sí. Yo sé. Me toca. Oye, ahora que decís lo de Portamérica, claro, habéis tocado ahí en festivales ahí súper Sí, sí. súper grandes, ¿no? El onboard también de Salinas sí. Internacional y En la Mar de Ruido demás. también tocamos, en En la Mar Avilés. de Ruido, sí, también, que es un festival muy grande. Y eso al final sirve, digo, porque muchas veces en esos, ¿no? O sea, el decir, bueno, es que toqué en este festival, que es un festival muy grande, muy importante, pero a veces, claro, es verdad que los grupos se pierden, Sí, te digo, ¿no? En esa eres- parte pequeñita están los cabezas de cartel y luego tienes que ir a la parte pequeñita. Pero sirve, al final todo eso sirve. Para la visibilidad, ¿no? Como que, oye, en el dossier de prensa, pues ahí está y tal, pero bueno, sí que es verdad que la experiencia de tocar en un festival grande donde solo van gente gigante, Ya. a lo mejor tu hueco ahí hace ilusión, ¿no? Pero no es tu sitio, ¿no? O sea, igual mola más una sala y tener gente y ver cómo la segunda vez que vas a esa sala hay un poquito más de gente o Sí. se cantan un par de estribillos. Sí. Nosotros disfrutamos mucho de eso. Y lo de ser finalistas del Mad Cool Talent, entre 1000 y no sé cuántos... ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona también eso? ¿Te presentas, te postulas, te postulan? Te... Que lo diga Óscar. Dale, dale. Bueno, a ver, nos presentamos, había, no sé si 1.600 y pico bandas que se presentaron, luego pasaron 50, si no me equivoco, y ahí ya había una votación. Y siempre estuvimos ahí en el ranking, empezamos en los sextos, tal, no sé qué, fuimos subiendo, machacando a todo el mundo. Oye, votadnos, por favor. Vótanos. Sí. Me consta. ¿Votaste? Claro, voté. A ver. Bien, bien. Y nada, y acabamos los primeros y luego pues seleccionaban, el jurado seleccionaba quienes iban a Madrid. Desgraciadamente no pasamos al festival, pero bueno, la experiencia Que ya fue lo también último muy- hubiera sido si te hubieran seleccionado tocar No además tocaron en el festival. Pero bueno, Habría sido la guinda del pastel, pero... ya, Claro. pero bueno, empezábamos con el azar, pero veo yo que aquí hay una dirección muy clara. No, un poco cuáles son los objetivos, porque bueno, muchas veces uno tiene una banda pues porque le presta a tocar y se lo pasa muy bien con los amigos, otras veces la aspiración es vivir de la música, otras veces que esto dure una etapa, ¿no?, de tu vida, que igual te acompañe un tiempo y luego ya otra cosa mariposa. ¿Vosotros qué...? Berto ahí, que está, que está claro que tú lo tienes, tú lo tienes ya pensado. Hay que tener claro los patrios, pero sí, a ver, a mí me gustaría vivir de... No, tú lo tienes claro y luego les pides un favor, ya verás. No, pero A mí me gustaría vivir de la música. A ver, yo sé que es complicado y tal, y pues si se consigue que es complicado, pues lo que dure, duró y ya está. Esto hay que ir viviendo el día a día, ir tirando. Muy bien. ¿Y con qué tema vais a cerrar vuestra actuación de hoy? ¿Qué tema? Una versión también muy conocida, un temazo, ¿no?, de Joel. ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Pues Realmente la decidió Guille. Sí, realmente se me ocurrió. Con unos amigos estamos haciendo versiones, yo en parte en otro grupo y tal, digo, esta puede estar bien y además, jolín, Puede encajar guay, sí. está Juan de, que Juan de toca con Deluxe, oye,
a lo mejor, mira, yo creo que le puede hacer ilusión y demás. Y le preguntamos, oye, que no se importe tampoco que... No, para adelante. Fenomenal. Qué bien. Sí. Bueno, Qué bien. pues ahora la disfrutamos en Sonadía. Muchísimas gracias, Guille, Óscar, Sebas, Berto. Muchísimas gracias, los hacemos por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. Venga. Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado y esperar que pase el dolor, la radio mi voz, decirle a la gente que no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, quiero decirte que no, 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 que no. Ya sé que quizás no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás y puede que yo ya no esté.